Hola, ¿qué tal? Aquí la psicóloga Paola Guerrero con ustedes nuevamente. Vamos a continuar con la serie de videos, con la serie de temas que he estado yo subiendo. Nos quedamos pendientes con el tema que es el día de hoy, que es el del sistema de creencias. Bueno, pues vamos a iniciar. El sistema de creencias es igual a educación, la educación que nos dieron nuestros padres, es igual a una domesticación. Este sistema de creencias tiene muchos años funcionando. Entonces hagan de cuenta que cuando yo llego a este mundo, yo ya empiezo a conocer los valores, los prejuicios, las reglas morales, costumbres, tradiciones, como todos los deberías. Ya hay como algo establecido, incluso hasta la religión, la moral, todo esto, ya está establecido. Yo soy quien se tiene que adaptar a todas estas reglas morales, a todo este sistema de creencias. No hay una situación así de que yo tenga que cuestionar algo, no, porque se supone que esto ya está impuesto. No es algo que yo elegí, yo no elegí mi nombre, yo no elegí mi religión. Finalmente mis antepasados, mis papás, mis abuelos, también eligieron el nombre de los hijos y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo ya no cuestiono eso, porque eso ya está establecido, vuelvo a lo mismo. Entonces, dentro del sistema de creencias, lo acabo de mencionar, hay ideas en la cuestión de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que debería de hacer, qué es lo que no debería de hacer, cómo debería de comportarme, cómo no debería de comportarme, cómo tengo que vestir si soy mujer, cómo tiene que vestir un hombre, cómo me tengo que comportar ante la sociedad. Finalmente todo nos lleva a que yo tengo que tener ciertos comportamientos donde la finalidad sea ser aceptada por todos los demás. Entonces, también cuando yo ya llego a este mundo, vengo con emociones, porque cuando tú naces, la mamá siente, duele, ¿no? También le duele a la mamá, el bebé también le duele, nace, ya sea que nace llorando, hay unos, hay otros que no. Venimos también con emociones y estas son el dolor, el miedo, empezamos a sentir emociones, inseguridad, seguridad, como todas estas, ¿no? Y dentro de la educación o dentro del sistema de creencias, a nosotros nos entregan la idea que yo tengo que vivir solamente con lo bueno y que todo lo malo lo tengo que evitar. ¿Qué es lo bueno? El placer, el amor, la felicidad, la seguridad, la valentía, los aciertos, la abundancia, la compañía, las alegrías, todo eso es lo bueno. Pero también me dijeron o me entregaron la idea que yo tengo que evitar todo lo malo. Lo malo es lo contrario que yo te acabo de mencionar, como lo es el dolor, la soledad, el miedo, la inseguridad, los errores, las carencias, como toda esa parte. A mí me dijeron que yo lo tenía que evitar, y que todo lo bueno lo tengo que dar a demostrar, que eso sí es lo que yo me merezco y es lo que yo le tengo que ofrecer a otro. Pero conforme va pasando el tiempo, porque además también desde niño te dicen que tú no debes de comportarte de cierta forma, que no debes de expresar ciertas ideas, ciertas emociones, porque yo no sé si a ti te pasó, que en la infancia, cuando tú expresabas la emoción, por ejemplo, del dolor o del enojo, tus papás a lo mejor te decían que te callaras, que no deberías de temblar, ¿no? Como esta parte del miedo, de la inseguridad, que eso era malo, ¿no? Que tú deberías de ser fuerte, que tú deberías de ser valiente, que como toda esta parte. Entonces nos empiezan a reprimir. ¿Reprimir qué significa?
que no debes de sentir eso que estás sintiendo, que debes de ocultar eso que estás sintiendo, que debes de negar eso que estás sintiendo, pero no nada más es el sentir, también en la parte de los pensamientos, el pensar eso que estás pensando, que de acuerdo a la sociedad es malo, entonces también eso nos afecta porque finalmente lo reprimes, lo guardas, lo niegas. Pero eso, todas esas emociones, todos esos pensamientos reprimidos, nos lo tragamos y eso empieza a generar problemas emocionales, empieza a generar enfermedades físicas. Entonces, todo esto que nosotros reprimimos nos genera un daño físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué emociones, no? O sea, por ejemplo, la emoción del dolor, ¿no? O la emoción del enojo, cuando te dicen o tú piensas o sientes, es que ya me enojé, es que esto no me gusta, siento dolor, ya no quiero sentir esto, pero es por la misma idea que traemos, la misma educación dice que eso es malo y que tú lo tienes que evitar sentir y pensar. Entonces es como si yo te preguntara que de verdad tú has podido evitar el dolor, has podido evitar el enojo, has podido evitar, por ejemplo, la muerte. Es un tema del cual tampoco hablamos porque también eso es malo, ¿no? Al contrario, tenemos que estar hablando de la vida, que eso es lo bueno, que eso es lo mejor, y alguien habla de la muerte y pues nada más nadie habla de ese tema. ¿Por qué? Porque también está en la parte de lo que es lo malo, ¿no? Entonces no podemos hablar tampoco de eso. Todo esto que te menciono, te decía que lo reprimimos, lo guardamos, pero finalmente esto va a reventar adentro, ¿sí? Y entonces esas emociones que con las que nacimos, ¿no? Y que son naturales, porque además es verdad, ¿no? Todas las emociones son naturales, así como lo es el placer, así como lo es el dolor, todas son naturales. El problema conmigo, o con nosotros, o contigo, ¿no? Es que lo queremos evitar sentir, porque entonces tus papás te dicen, es que tú llegaste a esta vida para ser feliz y para pues sí, ¿no? O sea, llegamos, esa es la idea que todos tenemos, ¿no? Que llegamos a esta vida para ser felices, y entonces resulta que también nos meten esa idea, ¿no? Que otro es quien nos debería de hacer felices, y también eso no es cierto. O sea, si yo quiero ser feliz, yo no lo tengo que esperar de alguien más. Yo tengo que buscar cómo construir esa felicidad en base a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. Porque también si digo que quiero ser feliz, es en base a quién, a lo que los demás quieren que yo haga, a lo que los demás quieren que yo decida. No, yo no debo de basar mi felicidad en base a lo que los demás me piden. El pensamiento es buscar la felicidad. Pero entonces si yo quiero buscar la felicidad, tengo que evitar el dolor, porque entonces el dolor no es bueno. Y yo te pregunto, y ya te lo había preguntado hace un momentito, no podemos evitar el dolor. Lo que nosotros no entendemos es que si está el placer, está el dolor. El día que tú naciste, tu mamá sintió dolor y después sintió placer al verte, ¿no? Para las que tenemos la oportunidad de ser mamás, ¿no? O sea, el dolor se nos quita ya cuando vemos al bebé afuera y nos llenamos nuevamente de gozo, de felicidad, es algo padrísimo, ¿no? Pero entonces yo no puedo quitar el dolor del placer, porque son uno. Así como también la inseguridad y la seguridad son uno. Yo para ser segura necesito que ser primero que insegura. Yo para tener un acierto debo de cometer muchos errores. ¿Te das cuenta que no puedo separar una de la otra? Porque entonces también está la muerte y está la vida. Entonces nuestro problema es cuando queremos dividir eso y decir que nada más quiero lo bueno y lo malo. Y no es de que sea bueno y malo. Es parte de la vida, tanto el dolor y el placer, y no tendría por qué estar ocultando el dolor. No lo puedo, no debería, ¿no? ocultarlo. Pero si tú lo llegas a negar, ¿qué es lo que sucede con el dolor? El dolor, te lo vuelvo a repetir, es natural. Pero cuando yo lo empiezo a negar, se empieza a reprimir
y entonces se empieza a hacer grande, 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 hasta que ese dolor que era natural termina siendo sufrimiento, y dentro del sufrimiento está la lástima, está la víctima, está la autoconmiseración, está como toda esa parte, ¿no?, de la lastimería, y eso se deforma. Por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo también es natural. Yo te he explicado ya en otros videos, en otros temas, que el miedo es natural y es como un avisador. A mí me avisa que estoy en peligro y es el mismo miedo el que me puede salvar de donde estoy. Pero hay gente que conocemos que se paraliza, que se paniquea, ¿no? Eso ya no es natural, porque entonces cuando también yo no hablo del miedo, el miedo se va reprimiendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega un punto donde yo lo deformo en pánico, en timidez, en tartamudez, ¿no? Porque la gente empieza a tartamudear, se deforma. Entonces, cuando hay cuestiones de peligro, cuando hay situaciones de peligro en donde yo tengo que ponerme a salvo, ¿no?, la gente se queda parada, se queda congelada, paralizada. Entonces alguien más tiene que llegar y agarrarte y órale, y sacarte, ¿no?, para que te pongas a salvo tú. Pero entonces se deforma también. Otra que también es una de las emociones naturales es el enojo. El enojo también es natural, es normal que yo me enoje, tal vez es normal que de repente yo llegue a pegar en el escritorio, que alce la voz, que pele los ojos y haga ademanes y todo. O sea, es normal que yo me enoje. Lo normal es de que ese enojo, porque hagan de cuenta, ¿qué pensamos? Es que si le digo esto se va a enojar y ahorita estamos muy bien, mejor lo dejo así, luego platico con él y cuando se vuelva a presentar la oportunidad. Pero ¿qué es lo que terminas haciendo? Otra vez acumulando enojos, ¿no? Entonces cuando tú acumulas enojos se va a deformar en ira. La ira no es una emoción natural, porque con la ira tú ya no piensas, tú ya no razonas, ya pierdes la razón, ¿no? Cuando una persona se pelea, pues está con la adrenalina todo lo que da, ya no piensa, ¿no? Ya lo único que quiere, lo que te decía anteriormente, es matar, lastimar, herir al otro, pero ya no hay un control de mis actos, porque el razonamiento, pues nada más no me ayuda, ya no está el razonamiento. Entonces eso es una deformación. Lo que es la ira, la lástima, la víctima, la autoconmiseración, el pánico, el ser tartamudo, como todas esas emociones deformadas, a esa deformación se le conoce como neurosis, ¿sí? Entonces ya nos empezamos a enfermar de manera emocional y ya empezamos a tener como, pues ya ciertos problemas, también puede ser trastornos mentales y bueno, pero eso ya es más otra cosa, ¿no? Entonces, haz de cuenta que todo esto se empieza a acumular y todas esas emociones, como te lo decía, como se hacen tan burdas, ya está fuera de la realidad. Ese tipo de reacciones me llevan a estar fuera de la realidad porque ya todo es exagerado, ¿no? Porque hasta luego la gente dice, es que cómo es posible que te pongas bien loco, bien loca, ve, ya rompiste las cosas, mira lo que me aventaste, cómo es posible que casi porque la mosca pasó te pusiste grave, ¿no? O porque si la pasta de dientes te la apachurran y te la dejan ahí toda fea y luego sin la tapa, te pones mal. O sea, eso ya es algo burdo, algo que está fuera de la realidad y por eso es que empiezas a tener conflictos con todos los demás. Ahí entra el sistema de creencias o la domesticación, porque entonces como estás actuando de esa forma, luego te llega el pensamiento que estás mal, que no deberías de actuar de esa forma. De hecho, el pensamiento te llega desde el primer momento que te enojas, ¿no? Que a lo mejor todavía puedes controlar tu enojo o puedes controlar tu dolor, ¿no? Desde ahí te llega el primer pensamiento y te dice, es que no deberías de hablarle así,
¿no? No deberías de sentir dolor así, estás exagerando, no deberías de temblar como estás temblando, estás exagerando. Entonces desde ahí te llega el pensamiento y ¿qué haces? Lo niegas. O ya dices, bueno, ya X, ya pasó, ¿no? Pero como te comento, ¿no? O sea, se empieza a acumular hasta que revientas. Entonces haz de cuenta que mi cuerpo es como una olla express de tanta presión que va a terminar por pasar de explotar. Entonces por eso yo reviento, yo exploto y entonces ya no tengo lo que te decía, esa capacidad de entender, empiezo a neciar, quiero forzosamente yo tener la razón y pues no, de hecho ya la perdiste, ¿no? Por eso te pones de esa forma, de esa manera, que la gente mejor dice, no, pues ya mejor la tiramos de a loca, lo tiramos de a loco y ya mejor lo dejamos así. ¿Pero por qué? Porque ya la gente se da cuenta que nada más no entras en razón y no vas a entrar en razón hasta que no te calmes. Entonces, nos dicen, otra idea que nos entrega el sistema de creencias es que tú tendrías que ser emocionalmente sano, o sea, tú tienes que ser ecuánime, tolerante, feliz, asertivo, alegre, agradable, carismático, maduro, fuerte, pero con los demás. O sea, no es tanto contigo. Y una persona que tiene esa idea de que tiene que ser emocionalmente sano y tiene que cumplir con todo eso, ¿qué crees? Eso es neurosis, está neurótico, porque no todo el tiempo va a estar ecuánime. No todo el tiempo va a ser tolerante, no todo el tiempo va a estar feliz, no todo el tiempo va a ser asertivo, no todo el tiempo va a estar alegre, no todo el tiempo va a ser agradable, no todo el tiempo va a ser carismático, ni maduro, ni mucho menos fuerte. Como yo me clavo tanto esas ideas que el día que la gente me ve miedoso, temblando, enojadísimo, infeliz, ¿no? El día que la gente me ve de esa forma, yo me derrumbo, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir miserable, empiezo a sentir que no sirvo, que no valgo nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un juez interno que todo el tiempo te está diciendo lo que deberías de hacer. Entonces, cuando no lo haces, te tira, ¿no? Y te tira de una manera ruda, es cuando tú mismo te insultas, te tonteas, te hablas mal, o sea, tú mismo. Pero porque ese juez interno ya está desde que yo vine a este mundo. Primero, nuestros jueces son nuestros padres, porque ellos son los que nos dicen, por ejemplo, son los que nos castigan o nos premian, ¿no? Y también el premio y el castigo es parte del sistema de creencias, porque desde que somos niños, si yo me porto bien, tengo un premio, pero si me porto mal, tengo un castigo. Y entonces resulta que eso está también fuera de la realidad, ¿no? O sea, porque si lo vemos de esta forma como esta parte del universo y que esté fuera del sistema de creencias, no es premio ni castigo, es causa y efecto. Pero a nosotros nos lo manejan con que si me porto mal, soy mala. Si me porto bien, soy buena. Vuelvo a lo mismo, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué te dijeron? Que tienes que ser buena. Si eres mala, vas a ser rechazada, pero si eres buena, vas a ser aceptada o aceptado. Pero yo que te decía hace un momento, que no todo el tiempo voy a estar alegre, voy a estar enojada también. Y si es algo que eso yo no lo acepto, la que se está metiendo en problemas o el que se está metiendo en problemas soy yo. Porque entonces no termino por aceptar que mi realidad es que yo tengo ambas partes. Yo tengo tanto el dolor, tengo el placer, tengo el miedo, tengo la valentía, tengo la seguridad, tengo la inseguridad, tengo la compañía, la soledad, el error, el acierto, la muerte, la vida. Yo tengo esas dos partes y eso es lo que me complementa, eso es lo que yo soy. No puedo nada más quedarme con una sola parte. Es como si tú me partieras a la mitad y nada más me quedo yo con la parte derecha, pero la parte izquierda no la quiero. Es como si yo te dijera, ¿sabes qué? Nada más de ti me gusta de aquí para arriba, lo de abajo no me gusta.
Es como si yo te dijera, a mí nada más muéstrame lo que hay enfrente, pero lo de atrás no me gusta. Arriba, abajo. Yo soy parte de un todo, yo soy parte del universo, pero si yo no termino por aceptar que yo soy las dos cosas, voy a sufrir mucho. O sea, de hecho no, todo el tiempo voy a querer estar fantaseando, todo el tiempo voy a querer estar evitando, negando esa parte, porque una pila, tú sabes que la pila es energía. Yo como ser humano también soy energía, somos energía todos. Entonces yo soy como la pila. La pila funciona si tiene el positivo y el negativo. Si tú le quitas el negativo a la pila, esa pila no funciona. Es lo mismo, si tú quieres negar la parte que no te gusta de ti, no vas a funcionar, no vas a estar completo. Pero también otra de las ideas que nos genera, que nos da o que nos entrega el sistema de creencias, es la idea de que yo tengo que hacer feliz a otro, de que yo debo de estar en función del otro, siempre viendo al otro y al último yo. Entonces hagan de cuenta que dentro del sistema de creencias yo estoy anulado, y entonces toda mi atención se va siempre o se basa con toda la familia. O sea, ¿quiénes son nosotros? Son mis papás, ¿no? Bueno, es mi papá, es mi mamá, son mis hermanos, son mis hijos, es mi esposo, es mi esposa, son los amigos, es el jefe, hasta el perro, y al final yo. O sea, esa es otra idea que se nos entregó. El sistema de creencias nos entregó que yo todo el tiempo debo de estar en función de los demás. Y entonces, ¿dónde quedo yo? Te decía, estoy totalmente anulada. Hagan de cuenta que con todo esto, lo que te decía hace un momento, ¿no? De que yo tengo que ser ecuánime, tolerante, inteligente y como todo eso, yo voy a tener que fingir. Esto se le llama también como una máscara. Yo tengo que tener esa máscara, ¿no? Para que la gente crea o vea que yo soy bueno, que yo soy fregona, que en mí sí pueden confiar, que yo no los voy a traicionar, que yo soy bien segura de mí misma, que soy seguro, que soy esto, que soy lo otro, que tengo un montón de dinero y no sé qué tantas cosas. Bueno, pues por esa situación de mi máscara va a llegar un momento que no la voy a poder estar cuidando. Es como decir, pues tengo que cuidar esta imagen falsa de lo que soy, porque detrás de esta máscara está la otra parte, que es mi sombra, que es la parte que yo no quiero aceptar, que yo quiero negar. Pero los demás, los que están afuera, ven eso que yo no quiero ver en mí, ven eso que yo no quiero aceptar de mí. Entonces no los estoy engañando, simplemente yo me estoy autoengañando. Yo soy la que está mal, no mal, bueno, sí, la que está negando esa parte, porque es muy visible. O sea, todo el mundo lo nota menos yo. Es como si estuviera escondida, ¿no? Y todo el mundo sabe que estoy escondida, menos yo. Así funciona el sistema de creencias. Entonces, yo lo que no quiero es ser rechazada. Yo quiero ser aceptada. El rechazo que te genera dolor e inseguridad. Entonces, no quiero el rechazo. Porque para las personas que se sienten rechazadas, sienten, es que ya no me quieren. Es que porque si se enojó, pues es que ya no me quiere. Y no, o sea, no porque te enojes, no porque te sientas rechazada significa que no te quieran, no, porque a lo mejor en un momento pues la persona está enojada, pero eso no significa que ya te dejó de querer. Al rato se te pasa el enojo o se le pasa el enojo y vuelven a estar igual. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, tú también. Y el otro, tú tienes que aprender a aceptar que también el otro tiene esas dos partes que tú no ves o que no quieres ver, que es el placer y el dolor, ¿no? Y todas las que te mencioné. En ellos también está esa parte. Y si tú no terminas por aceptarlas, o esa parte que no quieres, vas a terminar frustrada, vas a terminar frustrado, vas a terminar sufriendo. Entonces sí, como que el arma más fuerte del sistema de creencias es la culpa, porque por medio de la culpa yo puedo someter, yo puedo manipular, yo puedo hacer de cierta forma lo que quiera, ¿no?
porque la culpa es una emoción enferma, deformada, que funciona, porque también nos dijeron, ¿no?, que las personas que son buenas son las que se van a ir al cielo, ¿no? Y pues no, porque realmente ¿quién es bueno? No existe nadie bueno, ¿no? Están como las dos partes en mí, y si eso yo no termino por aceptar, pues no, o sea, ¿qué va a suceder conmigo? Lo que te decía, ¿no? Voy a terminar por sufrir. Entonces te decía, voy a terminar por sufrir. Resulta que la realidad no coincide con mis ideas o con mi verdad. Entonces hagan de cuenta que yo tengo una idea que es correa del sistema de creencias, que mis padres deberían estar juntos para siempre. Pero ¿qué pasa cuando llega la realidad? Porque esa es mi verdad, esa es mi idea. Mis papás deberían de estar juntos para siempre. Cuando llega la realidad y tus papás se tienen que separar, ¿quién creen que va a sufrir? Pues yo. Yo como hijo, yo como hija, veo que mis padres se separan, y eso me va a generar un conflicto primero aquí, o emocional. Entonces voy a empezar a sentir mucho dolor con eso, porque eso que yo creí que debería de ser así no pasó. Entonces hagan de cuenta que todo ese sistema de creencias está incrustada en mi cabeza. Es como una estaca que está súper clavada aquí, es como un chip también, ¿no?, que yo tengo en mi mente, ¿no? Todo eso es lo que yo debería de hacer, o es lo que debería de pasarme, pero la realidad es que todo eso que yo pienso no sucede. Por eso te decía que llega un momento donde la realidad no coincide con mis ideas, y lo que sí va a llegar así, y es algo que no podemos evitar, inminentemente va a llegar el dolor. Entonces cuando llegue el dolor, porque además ¿qué me puede generar dolor? Los finales, las muertes, las enfermedades, ¿no?, pruebas, no sé, situaciones así que a lo mejor todavía yo no termino por aceptar, pero llegan. ¿Y qué crees? Todo esto va a llegar cuando tú menos te lo esperes. Por ejemplo, yo como hija, ¿no? Si yo quiero crecer como mujer, si yo quiero crecer como hombre, como hijo, yo no voy a poder crecer con mis papás. Yo forzosamente me voy a tener que salir de ahí, ya sea que me case, ya sea que quiera ser independiente y me compre un departamento. Solamente ahí es donde yo voy a crecer, porque al lado de mis padres no. Porque los papás por naturaleza tienden a darnos todo, ¿no? Hay unos que a lo mejor no te dan amor, pero te dan dinero. Hay otros que te dan dinero, pero no te dan amor, ¿no? La cosa es que no, incluso esa es la idea que tenemos, ¿no? O sea, si otra idea que nos da el sistema de creencias es que nuestros padres nos deberían de dar eso, amor, dinero, atención, que sean buenos, que nunca quiero verlos enojados, y pues no, o sea, eso tampoco se cumple, porque tarde o temprano mis padres me van a regañar, ¿no? Me van a disciplinar. Entonces al castigo no hay que verlo como castigo así, hay que verlo, bueno, me están disciplinando, pero nosotros tenemos la idea de que el castigo es malo, ¿sale? Entonces no hay que verlo de esa forma, hay que cambiar la interpretación de todos esos pensamientos o de todo lo que nos ha entregado el sistema de creencias. Y el dolor es algo que finalmente nos fortalece. El dolor es lo único que nos lleva a crecer como seres humanos. Los errores nos ayudan a empezar a conocernos, ¿no? Y empezar a acertar, pero primero debo de pasar por infinidad de errores para que yo tenga aciertos. Entonces velo de esta forma, no es de que sea malo, no es de que sea bueno, solo es, y yo soy parte de eso. Yo tengo que unificar, no puedo separarlas, porque además de verdad nunca lo voy a poder hacer. De hecho, el día que te mueras, bueno, pues ese día ya, ¿no? Ya no hay nada. Entonces, ¿de qué forma es como yo voy a empezar a entender que el sistema de creencias todo este tiempo me ha estado engañando, me ha hecho creer cosas
que no son verdad, que no son reales. Entonces, la verdad es que va a llegar un momento donde la realidad va a golpear. Va a golpear y, como te decía, va a ser en un momento donde yo no lo espere. El sistema de creencias te dice que eso no lo debes de sacar, o sea, que tu estaca no la debes de sacar y que esa ya viene contigo, impregnada, que ya está ahí. Puede ser que sí, pero lo único que yo puedo hacer es cambiar la interpretación de esos pensamientos, de esas creencias que me entregó este sistema de creencias, y ese es un trabajo que yo no puedo hacer sola. Entonces, para sacar la estaca, ¿cómo es que lo tienes que hacer? Tienes que golpear, tienes que sacar esa estaca. Vas a remover, vas a golpear, vas a sangrar, te va a doler. Y eso, vuelvo a lo mismo, es parte, el dolor es parte de mi realidad. Si yo quiero cambiar, me va a doler sacar esas ideas, me va a doler sacar esa estaca, porque la verdad es que eso que me entregó el sistema de creencias, nos dijeron que no lo tenemos que cuestionar, porque si yo lo llego a cuestionar, porque más bien es lo que tenemos que hacer, sí tenemos que cuestionar ese sistema de creencias. ¿Quién nos entregó esta educación? Nuestros padres. Y a nuestros padres, ¿quién se las entregó? Los abuelos. Y los abuelos, bla, 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 bla. Esto ya tiene años, ¿no? Entonces, no es de que yo cuestione a mis papás, no, porque eso ya no es como su trabajo de ellos. Yo tendría que trabajar en mí, en cambiar mi forma de pensar. Esto viene, ¿no?, en el libro de AA, que dice que nosotros tenemos que cambiar nuestro viejo conocimiento. El viejo conocimiento es el sistema de creencias, esas ideas viejas, pero que funcionan. Entonces, mientras sigan funcionando esas ideas en mí, ¿no?, o siga yo pensando en todo esto, esto me va a llevar a tener actos relacionados a todo ese sistema de creencias, y es lo que hasta ahorita yo he hecho, es como yo me he conducido, pero por ese sistema de creencias. Entonces, para sacar esa estaca, para trabajar en todo esto, sí necesito que alguien más me ayude, en este caso un terapeuta, ¿no?, para que me cuestione esa educación. De momento, pues la voy a defender. De momento me voy a ofender. Voy a querer defenderla con uñas y dientes y así. Y voy a hacer mis shows, mis dramas, me voy a enojar. Pero recuerda que eso es parte del proceso. Porque esto no es de la noche a la mañana. ¿Cuántos años tienes? Es la edad que vas a ocupar tú para poder cambiar esos pensamientos y cambiar tu forma de actuar. Pero esto es con el tiempo, y no es de un cursito, no es de una terapia, no, es de tiempo, y que realmente te dediques a trabajar en ti. Entonces, la verdad es que nuestra realidad nos va a mandar pruebas que me van a llevar a aprender. Tengo que preguntarme, ¿qué me quiere enseñar la vida? ¿Qué es lo que yo debería de aprender? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿O qué? Porque finalmente todas las pruebas, sí es cierto, ¿no? Sí puede ser que estén hechas a nuestra medida, y entonces pues le tengo que atorar. Entonces quiero que quede claro que yo soy uno, y no es de que sea bueno ni malo, simplemente es, y mis pensamientos se tienen que modificar, pero eso cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber dolor, va a haber miedo, va a haber inseguridad, voy a estar sola, porque como te decía, los pensamientos van a cambiar. Tal vez ya no voy a volver a convivir con la gente que hacía. ¿Por qué? Porque ya no vamos a encajar, porque ya no tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Ya cambió mi forma, y eso es parte del proceso, ¿no? Pero si es doloroso, no te lo voy a negar, pero todos nos vamos a someter a un proceso que tal vez ya es momento que empieces a retomar, o que empieces a iniciar. Si es que tú ya llevabas un proceso, retómalo, regresa. No es fácil, pero tienes que seguir avanzando, tenemos que seguir cambiando,
no podemos quedarnos estáticos, porque la única que no descansa es el sistema de creencias. Entonces yo te decía, está aquí, encarnado, está en mi inconsciente y ese está funcionando. Mi trabajo es sacar la estaca, golpear, voy a sangrar, pero pronto voy a estar bien. Y estar bien no significa que feliz toda la vida, no. Una estabilidad emocional tiene que ver con las subidas y bajadas, ¿no? O sea, de momento va a haber dolor, pero va a haber placer, va a haber inseguridad, pero va a haber seguridad. Voy a sentir dolor, placer, enojo, alegría, ¿no? Vida, muerte y así. Esto es arriba y abajo, es la estabilidad emocional, es el equilibrio. No puede ser todo lineal. Hay subidas y bajadas, entonces me tengo que adaptar y tengo que buscar el cambio. Y es la única forma en la cual yo voy a poder entender mi sistema de creencias, mi educación y buscar la forma de cambiar para que yo deje de sufrir y me permita más sentir que evadir, porque entonces ya te decía, si tú reprimes emociones, ¿qué pasa cuando tú muerdes una manzana y la dejas a la intemperie? Se pudre. Pues lo mismo. Si yo no hablo de mis emociones, me las trago y se pudren dentro de mi cuerpo y empieza a generar las enfermedades pues, físicas. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden mandar mensajitos o pueden dejar sus comentarios y les agradezco nuevamente su atención. Que tengan un bonito día. Bye.